Yes, maestra. Ok, bueno, comenzamos entonces. En esta unidad 5, el tema es seguridad, seguridad en las bases de datos. La seguridad, bueno, pues para lo que sirve este concepto dentro de bases de datos es para garantizar que la información va a estar ahí, va a estar en algún lugar y va a estar de una forma disponible y accesible para cuando se necesite. Entonces, como administradores de bases de datos debemos garantizar que esa información esté ahí. Las formas en que vamos a garantizar que esa información esté ahí pueden ser varias. Uno de esos métodos es el espejeo, el mirroring, o sea, estar haciendo una copia directa. Cada vez que se haga una modificación en la base de datos, estar haciendo una copia en algún respaldo. La otra es la réplica, o sea, tener una réplica exacta de la base de datos. Vamos a ir viendo cada uno de esos métodos poco a poco. Luego tenemos los métodos de respaldo, diferentes formas de respaldar una base de datos que igual ya hemos estado trabajando con algunas formas de respaldo. Los métodos de recuperación también, que puede manejar un sistema manejador de base de datos, y la forma en que se puede migrar una base de datos que realizamos en un manejador o en una versión de un manejador hacia otra versión o hacia otro manejador de base de datos diferente para tener los datos disponibles en un momento dado. Administradores de base de datos, una de las cosas que debemos hacer es elaborar un plan de recuperación de desastres. En ese plan de recuperación de desastres tenemos que establecer qué es lo que debemos hacer en caso de que ocurriera un desastre. Un desastre como qué, por ejemplo, como que se dañara la computadora donde tenemos el servidor de base de datos, como que se dañara el disco duro, como que se dañara el software, como que de repente algún virus dañara parte de los datos o todos los datos, como que ocurriera algún desastre natural, una inundación, un incendio y se perdiera la información. Todo eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de elaborar nuestro plan de recuperación de desastres. ¿Ok? ¿Qué tipo de cosas podemos considerar? Pues podemos considerar los respaldos, en qué lugar se van a almacenar y cada cuándo, con qué periodicidad se van a estar almacenando esos respaldos, como por ejemplo enviar esos respaldos fuera del sitio. Todo el software que vamos a necesitar, por ejemplo, si instalé este manejador con esta versión, por ejemplo, estoy trabajando con Postgres, versión 9.6, exactamente qué versión del sistema operativo estoy utilizando, tener respaldado todo el software, pero también los respaldos de mi base de datos. Eso es importante tener en cuenta en mi plan de recuperación de desastres. Ok, ¿qué tipo de arquitecturas voy a utilizar para para elaborar mi plan de recuperación? ¿Qué tipo de protección, incluso de electricidad, protección eléctrica, ¿verdad? Como los reguladores, los no breaks, voy a estar utilizando para proteger el equipo, para tenerlo mucho más protegido y menos expuesto a fallas de ese tipo. El tipo de suministro eléctrico que voy a estar utilizando, mis planes para prevención de incendios, las alarmas, los extintores. En cuanto al software, pues el software para antivirus, el hardware, el tipo de aseguramiento, de seguro que voy a estar utilizando. ¿Todo eso para qué me va a servir? Pues para asegurar la continuidad en el negocio. Hay negocios que en la actualidad pues no pueden sobrevivir si no tienen una base de datos disponible. Entonces, ¿cómo voy a asegurar que mi negocio tenga una continuidad?
pues tengo que tomar en cuenta los aspectos más importantes, como una agenda telefónica donde tenga todo el personal clave de la empresa y qué tipo de tareas realiza cada uno de ellos. Los respaldos, que ya los habíamos mencionado, en qué tipo de medios voy a realizar mi respaldo, memorias, discos, cintas, en la nube, los clientes, mis clientes principales, cómo me voy a comunicar con ellos si llegara a tener un desastre en mi base de datos, si mi base de datos principal llegara a fallar. Por ejemplo, pensemos que se trata de una escuela ahorita que estamos en contingencia y que estuviera la base de datos o la página de la escuela, cómo voy a comunicarme con mis clientes, con mis alumnos, para avisarles que tuve un problema con mi base de datos, que lo estoy resolviendo. Las instalaciones también, cómo va a ser la disponibilidad del sitio de instalación, cómo se llevaría a cabo la recuperación. Entonces, todo esto es un plan que debo elaborar por escrito y que debo tener dentro de mis manuales operativos. Los trabajadores con conocimiento también, con conocimientos, pues no solo de relacionados a sistemas. Vaya, si es una empresa de ventas, por ejemplo, pues los empleados con conocimiento, pues van a ser aquellos que han acumulado conocimiento respecto a los productos que se venden en la empresa, incluso respecto al precio, respecto a respecto a los clientes que se manejan. Entonces, ese tipo de empleados pues son estratégicos también para garantizar la continuidad del negocio. La información del negocio, ¿dónde debe estar? Si estamos hablando de un plan para recuperación de desastres, pues obviamente que toda la información no debería estar concentrada en una sola área, ¿verdad? Dentro de ese plan tengo que considerar en dónde físicamente, en dónde voy a tener la información de ese negocio, físicamente en dónde va a estar ubicada. O sea, si mi empresa tiene esta ubicación, digamos, mi empresa podría ser el tecnológico, es la ubicación física, pero los respaldos de esa información no pueden estar allí mismo, en el mismo edificio donde se genera la información. Eso sería clave para garantizar la continuidad del negocio en un caso de un desastre. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Una de las herramientas que utilizamos para mantener la información disponible, una de esas herramientas es la replicación. La replicación consiste en copiar de forma exacta en otra ubicación una instancia de la base de datos y se utiliza sobre todo en entornos distribuidos. Ahora el asunto no solamente es hacer un respaldo y llevárselo, que es así en términos generales, ¿verdad? Pero no lo va a estar haciendo una persona. ¿Y cuántas veces lo tiene que estar haciendo esa persona? Ese es el punto ahí donde entra ya la automatización. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa copia exacta de la base de datos hacia otra ubicación física? El punto aquí es la simultaneidad. El punto crucial es la simultaneidad, que si yo consulto esa copia ahorita a las 8 de la mañana en otra ubicación que está probablemente en otro estado de la República, en otra ciudad, si consulto esa copia, pues tiene que ser más o menos sincronizada con la base de datos real. Pues si yo estoy llevando una copia simultánea, pues podría aceptar que hubiera un cierto retardo, ¿verdad? En la información. Si voy y consulto la copia respaldo que imaginémonos en un caso hipotético está en Ciudad de México, pues tendría que haber algunos minutos o algunos segundos
de diferencia respecto a la información que se encuentra en la fuente, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, por imaginarnos un caso hipotético. Entonces, hay diferentes tipos de replicación. Uno de ellos sería la replicación instantánea, ¿verdad? Que está pues casi en el mismo instante, casi en el mismo segundo. Los servidores de réplicas ya tienen la información que se generó en la fuente. El transaccional se crean copias completas de la base de datos y solamente de forma periódica se están enviando las modificaciones. Digamos, si yo hago un insert en la base de datos que tengo original en Lázaro Cárdenas, esa misma instrucción, o sea, la instrucción SQL es la que viaja. La instrucción SQL va y se ejecuta también en el otro servidor que pudiera yo tener en Ciudad de México o en otra ciudad de la República. Luego existe la replicación por mezcla, que se refiere ya a los datos. Los datos de dos o más bases de datos se van a mezclar y se van a combinar en una sola base de datos para tener una copia completa de la base de datos. ¿Sale? Eso también es muy usual. Bueno, los beneficios para qué nos puede servir la replicación, además de garantizar la información, que sería el aumento de la fiabilidad. Si hay alguna falla en algún servidor, pues te aseguras que tienes rápido ya otro servidor en vivo, ya montado, un servidor que ya está funcionando con información actualizada. Entonces, ya no sería tan difícil cambiar la dirección IP del nuevo servidor y direccionar a los usuarios a ese nuevo servidor. Ya lo han hecho ustedes, ya han hecho ejercicios de reenrutamiento hacia direcciones IP diferentes que manejan servidores diferentes. Otro beneficio de la replicación es el rendimiento. Si ya los datos van a estar distribuidos en distintos servidores, se puede direccionar, si pensamos que hay diferentes usuarios para la base de datos, pues se pueden direccionar algunos para un servidor y otros usuarios para otro servidor. Por ejemplo, consultas de calificaciones por parte de los alumnos pueden dirigirse hacia un servidor, captura de calificaciones por parte de los docentes podrían dirigirse hacia otro servidor, o otro tipo de trabajos que se hagan en la misma base de datos podrían dirigirse hacia otro servidor y eso reduce la carga de trabajo para los distintos servidores que están conectados en el sistema distribuido. Otro beneficio de mantener los datos replicados, pues es de lo que se trata el tema de esta unidad, precisamente, que es la seguridad de los datos, ¿verdad? En un sistema normal tenemos una base de datos, toda la base de datos casi siempre está en el mismo disco, entonces si no tenemos un buen sistema de respaldos, si no estamos haciendo respaldos periódicos, si no estamos haciendo respaldos pues todos los días o cada cierta periodicidad, cualquier problema que suceda con ese servidor pues va a impactar directamente a toda la información que tenemos ahí cargada. Así que un manejo de réplicas, mantener la base de datos replicada, nos garantiza que va a disminuir ese tipo de riesgo. Ya no vamos a estar tan afectados si llegara a suceder algún problema con el disco duro de ese servidor en particular.
porque tenemos un respaldo casi automático producto de la réplica constante de los datos en diferentes servidores. ¿Sale? Entonces, ese sería otro de los beneficios de las réplicas. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo las réplicas en un sistema Postgres como es el que hemos estado utilizando en esta materia? Hay varias herramientas. Una de las que vamos a utilizar aquí es la herramienta Sloaney, que sirve para hacer réplicas en bases de datos de Postgres. ¿Cómo funciona Sloaney? Bueno, aquí está la página de Sloaney. La voy a copiar. ¿Cómo funciona Sloaney? En Sloaney declaramos un maestro y declaramos un esclavo o múltiples esclavos. Vamos a tener una base de datos que vamos a nombrar como maestro. En el caso de la práctica que vamos a elaborar con ustedes, bueno, una de sus computadoras la van a definir como maestro y la computadora de alguno de sus compañeros la vamos a definir como esclavo, o las computadoras de algunos de sus compañeros. Para podernos comunicar en una red y no estar en local todos, hay algunas herramientas que podemos utilizar para generar IPs públicas, como por ejemplo esta herramienta. Yo la he utilizado, Hamachi. Entonces, esta herramienta puede instalarse para generar una IP pública. Probablemente algunos de ustedes ya la hayan utilizado para jueguitos. Entonces ahora le vamos a dar un uso más profesional. Vamos a instalar el Hamachi para que puedan mediante internet instalar el Sloaney. Se van a poner de acuerdo entre ustedes quién va a ser maestro, quién va a ser esclavo. La práctica la pueden hacer en grupos de 2 o en grupos de 3 personas. Bueno, entonces el primer punto es definir el maestro y definir el esclavo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno, aquí esta diapositiva explica un poquito en qué consiste Sloaney. El modo normal de operación es que todos los nodos están disponibles. Si tú haces una consulta en alguno de los esclavos, vas a ver la misma información. Casi el retardo se debe casi a la red. Cuando no hay conexión, cuando se pierde la red, digamos que tú estás haciendo inserts aquí al maestro y de repente se pierde la señal de internet. Entonces, esos inserts se quedan como pendientes de ejecutarse acá en el esclavo, pero aquí quedan completos. Entonces, tú puedes hacer un select y ver toda la información que insertaste aquí, y a lo mejor el esclavo no las está viendo mientras está interrumpida la comunicación. Pero mientras hay comunicación, se efectúa el insert aquí y luego mediante un trigger se efectúa el insert acá. Eso ustedes no lo van a programar manualmente, no van a estar programando todos los triggers para que se haga el insert aquí y luego el insert acá. Eso lo hace la herramienta Sloaney. Ustedes lo único que van a hacer es configurar en un archivo de configuración donde van a indicar cuáles son las tablas que van a estar sincronizadas y cuál es la dirección IP de los nodos, cuál es el nombre de usuario con el que van a entrar al nodo, cuál es la contraseña, y ese tipo de cosas son las que van a configurar ustedes nada más. Entonces, la forma en que va a funcionar esto, pues va a ser, hacen un insert, hacen un update aquí, hacen un delete aquí,
y la instrucción SQL se va a replicar acá, se va a volver a ejecutar acá en los nodos. Ahora también pueden hacer insert aquí en el nodo y ese insert se viene y se ejecuta acá en el maestro, en la base de datos maestra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los diferentes escenarios en que podría funcionar Sloaney es la replicación en cascada. Se puede configurar un servidor Sloaney para que funcione en cascada, o sea que de un maestro mande a un esclavo y de ese esclavo a su vez sea maestro de un tercer esclavo, o sea, va en cascada, en niveles, ¿verdad? Van haciéndose la réplica en niveles. Es una opción, ¿eh? No quiere decir que de entrada tengan que configurarlo así, pero es una alternativa que existe. Existe también la alternativa de hacer replicación parcial, o sea que solamente algunas tablas de su base de datos se estén replicando y otras no. Entonces esa es una alternativa de uso para Sloaney. También las actualizaciones de Postgres. Puede funcionar para diferentes actualizaciones de Postgres. Puede estar corriendo una versión en un servidor y otra versión en otro. Hay algunos detalles cuando hacen eso. Les recomiendo que en su práctica traten de tener la misma versión las personas que estén en el equipo que van a participar. Cuando ocurre una falla, pues también puede haber promoción de esclavos, o sea, el esclavo deja de ser esclavo y ahora se convierte en servidor. Entonces, otra razón por otro caso de uso para Sloaney, pues es que ya es digamos, una arquitectura que está en uso en muchos servidores alrededor del mundo, tiene cierta madurez, cierta experiencia. En mi caso particular es una herramienta que he utilizado de manera comercial con algunos de mis clientes y ha dado buenos resultados, ha tenido buenos resultados para ellos. Entonces, pues esa sería una de las primeras alternativas que vamos a utilizar aquí en la clase. Ok. Algunos inconvenientes para Sloaney. Uno de los principales inconvenientes podría ser la replicación de objetos grandes. Cuando hablamos de objetos grandes, pues serían tablas demasiado grandes o atributos demasiado grandes. ¿Cuándo puede haber un atributo demasiado grande? Pues cuando estamos hablando de bases de datos que almacenan videos o que almacenan archivos como objetos dentro de la base de datos, o cuando de plano es muy excesivo eh, la cantidad de datos que tienen en la base de datos. O sea que ustedes en sus pruebas no tendrán, o en una base de datos mediana no tendrán ningún problema. ¿Ok? Retraso en la replicación. Puede haber cierto retraso en la replicación. Puede ser que no sea tan inmediata la replicación. Es lo que les comentaba, si consultan una base de datos esclavo, puede ser que se encuentren la información con algunos minutos de retraso
y donde donde es importante que la información esté justo en ese instante, pues tal vez no sea una alternativa apropiada, pero donde tenemos la opción, digamos, si es una escuela que maneja calificaciones, pues a lo mejor no es tan crítico si los datos no están justamente en ese instante, en ese segundo. Pero si estamos hablando de una base de datos bancaria, de una base de datos que maneje transacciones de dinero, donde la diferencia en segundos o en minutos sí es importante, pues a lo mejor puede ser que no sea la mejor alternativa, ¿verdad? Debido al retraso en la replicación. Ok. Lo que vamos a hacer en Sloany, lo que tenemos que generar en Sloany, les voy a compartir el ejemplo en la plataforma de Classroom, es configurar, como ya les había comentado, configurar el archivo esclavo y el archivo maestro de la base de datos. ¿Qué debe decir ese esclavo y ese maestro? Pues básicamente lo que va a decir son las tablas que voy a estar utilizando para la réplica y las direcciones IP del servidor, del esclavo. Martín apenas se está conectando y ya casi se acaba la sesión. Ok. Las direcciones IP del maestro y del esclavo y las tablas que vamos a estar utilizando para la réplica. Entonces, hay que descargarse el Sloany y hay que configurar los archivos slave y los archivos de master para lo que deben tener y cada uno debe estar montado en su servidor correspondiente. Cada uno debe ser ejecutado en su servidor correspondiente. Ok, entonces Hamashi, que es una de las herramientas que vamos a utilizar, y la otra herramienta que vamos a utilizar es Sloany. Sloany, vamos a compartir. Ok, esta es una de las herramientas, esta es la herramienta que vamos a utilizar, Sloany. Entonces hay que descargarlo, hay que instalarlo y hay que configurarlo. Y otra herramienta que podemos utilizar que nos va a servir para generar la red en remoto, pues sería la herramienta Hamashi. Me parece que es esta la página. Sí, Hamashi. Bueno, la empresa se llama LogMeIn y es una herramienta que he utilizado para generar una IP pública y para poder compartir en remoto. Entonces hay que tener cuidado ahí a la hora de darle los permisos también en PGHBA para darle los permisos a la red, al número de IP que nos genere Hamashi. Ya no va a ser la IP que nos genera la red normal, sino la red que nos va a generar Hamachi para que tengan cuidado con eso. Entonces, pues para que comiencen a hacer su configuración, comiencen a hacer su instalación y nos vemos mañana para ver cómo les fue y para ver qué dudas surgieron en el proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Maestra, la sesión de mañana va a ser a las 7. ¿A las 7? ¿O qué tenemos mañana con usted? A las 8. Okay. Cargar las herramientas y vayan empezando a ponerse de acuerdo entre ustedes quién va a hacer equipo con quién, porque ahí pues sí es importante estar en red, a menos de que tengan 2 computadoras en su casa, pues ya que bueno, ¿verdad? Pueden hacerlo solitos, pero pues creo que la mayoría no va a suceder así que hay que hacer la red y hay que hacer la red privada virtual en remoto. Si conocen otra herramienta, utilicen otra herramienta, la que ustedes quieran. Lo importante es que les genere una IP pública y que puedan compartir.
hagan pruebas. Una vez que les genere la IP pública, conéctense en remoto, conéctense a la base de datos directo de su compañero, sin la réplica, primero para ir pasando como por escalones, ¿verdad? Ya que pasaron el primer paso de conectarse en remoto a la base de datos de su compañero, pues ahora sí empiezan con lo del Slohnny, ¿vale? Entonces, para la sesión de mañana espero que cuando menos ya tengan la red en remoto y puedan por lo menos conectarse, haberse conectado con su compañero para que ya puedan a partir de ahí empezar a trabajar con Slohnny. Aunque se metan a tiempo, ¿verdad, Martín?